les quise poner, es el mismo caso clínico. Una mujer de 46 años que ingresa al sector 6. Aquí les quise ir poniendo en amarillo donde podemos observar las diferentes respuestas humanas que nos van a dar pie para nuestros diagnósticos de enfermería. De modo que cuando yo leo, o en este caso, porque es un caso clínico, pero cuando yo observo en el paciente que hay debilidad de miembros inferiores, dolor muscular, delirio de persecución, desorientación, incontinencia urinaria, se documentó anemia grave, hipercalmia, por ejemplo, cuando aquí dicen hipercalcemia de 11.9, pues yo de manera inmediata identifico un diagnóstico que es el de riesgo de desequilibrio electrolítico, ¿verdad? Porque esa hipercalcemia puede ser que se eleve aún más o puede ser que descienda también hasta cifras de riesgo. Entonces yo ya estoy considerando, y habíamos quedado en esto, en que los diagnósticos de riesgo los podemos utilizar cuando ya haya una desviación de las cifras normales, como en este caso de los electrolitos, ¿no? Del calcio. Que hay una hipercalcemia, entonces yo considero este diagnóstico de enfermería. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que aquí está parte más del caso clínico y presencia de hematuria al colocar sonda Foley porque se realizó cistoscopia. Espero que hayan hecho algunas anotaciones, pero vamos a dar un poquito más de tiempo y a lo que vamos a pasar es a hacer este ejercicio entre todos. Yo aquí tengo ya mi razonamiento clínico, el básico. Vamos a poner en el centro la parte más importante que consideren. La vamos a dejar hasta el último en este ejercicio. Y lo que voy a solicitarles es que en el chat o de viva voz me comenten qué diagnósticos de enfermería han identificado en este caso clínico. A ver, voy a dejar esta primera parte y después pasamos a la segunda parte. Estoy anotando las etiquetas diagnósticas exactamente de enfermería. Reina nos dice, adelante Reina. Deterioro de la eliminación urinaria, maestro. Es correcto, es el que estoy anotando aquí, efectivamente. Eliminación urinaria alterada. Ajá. Vean cómo este diagnóstico que tú me acabas de decir de deterioro de la eliminación urinaria, en la edición en línea o en la edición hispánica o hispana, está como, ¿cuál dijiste, Graciela? Perdón, eliminación urinaria alterada. Eliminación urinaria alterada es el mismo diagnóstico que este, ¿sí? Solo que uno es la edición hispana y la otra latinoamericana. ¿Ah? Eliminación urinaria alterada. Es correcto. Deterioro de la eliminación urinaria es lo mismo que eliminación urinaria alterada. ¿Qué otro diagnóstico? Voy a verlos. Ah, ya tengo aquí muchos. Riesgo de desequilibrio electrolítico. Sí, muy bien. Permítanme. Aquí pusieron uno que es el de riesgo de confusión aguda. Efectivamente. Riesgo de confusión aguda en el chat. ¿Cuál más tenemos en el chat? El patrón respiratorio ineficaz. Muy bien. Patrón respiratorio ineficaz. Ajá, ¿cuál otro? El riesgo de desequilibrio de electrolítico. Deterioro de la memoria. Patrón desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades. Muy bien, aquí está este. Permítanme, todos voy a considerarlos. De hecho, habrá algunos. Muy bien.
a las necesidades. Ujú. Aquí está, por la anemia, ¿no? Ahorita estamos viendo puras etiquetas, ajá. Aquí en el chat tengo muchos diagnósticos: desequilibrio nutricional, ingesta enferma de las necesidades por la anemia, ajá, riesgo de tejido periférico ineficaz, perfusión. Es perfusión. Periférico ineficaz, trastornos del patrón del sueño, patrón respiratorio ineficaz, desequilibrio nutricional, confusión aguda, el de riesgo y el real. Como parte de su abordaje, hoy se nos ha reportado una prueba de VIH positiva pendiente la confirmación. ¿Cuál creen que sea la parte medular de todo esto? La anemia. Graciela. Sí, efectivamente. Quisiera haber inventado este caso clínico, pero este caso clínico es un caso clínico real que tenemos en el instituto. Sí, Andrés también lo identificó. Eso me parece igual, maestro, que esa patología es lo que está haciendo que metabólicamente todo se descompense. Exactamente, así es, Leti. Entonces, vean, tenemos aquí ya un diagnóstico médico, que no es probable porque ya se le dio el diagnóstico médico, y después tenemos todos estos diagnósticos de enfermería. Cada uno de ellos está unido, por supuesto, con la parte central, ¿sí? O con la parte más importante, más significativa, el diagnóstico médico. Ese es el primer paso, unir todos los diagnósticos con la parte central, porque de alguna manera, como alguien dijo, Leticia dijo, esto, el VIH, es lo que está originando absolutamente todo esto. Ahora bien, en un segundo, sí, es un portador y es un paciente, una paciente con VIH. En un segundo espacio nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué relación tiene cada uno de los diagnósticos? A ver, traten de encontrar, voy a hacer un poquito más grande nada más, traten de encontrar la relación que existe y váyanme comentando si encuentran alguna relación de un diagnóstico con algún otro. Ah, por ahí muy bien, muy interesante. Edgar nos acaba de dar otro diagnóstico que vamos a incluir aquí. ¿Sí? Inmediatamente con el diagnóstico, Edgar ya consideró otro diagnóstico, ¿verdad? Efectivamente. Y riesgo de infección y riesgo de hipertermia. Vean cómo ya inmediatamente que conocemos la parte central, el diagnóstico, la parte medular, pues surgen también otros diagnósticos. Aquí está, unimos el diagnóstico, riesgo de infección también lo tenemos por acá, como lo habían dicho. Muy bien. No recuerdo bien, pero creo que también había mencionado que la paciente tenía hipertermia, entonces también puede entrar ese diagnóstico. Hipertermia, sí también. Efectivamente, Jacqueline. Yo tengo una duda. ¿La hipertermia es considerada a pesar de que ya fue remitida? Sí, la vamos a considerar de primera instancia ahorita y después en un ejercicio más adelantito vamos a ir eliminando algunos diagnósticos y quedándonos con los diagnósticos principales, los diagnósticos secundarios y los diagnósticos que tengan que ver más directamente con el caso clínico. Pero en este primer ejercicio es así, todos los diagnósticos que podamos identificar, los que creamos también, porque algunos de estos diagnósticos son solamente inferencias, ¿no? Creemos que lo tienen, pero ya cuando vamos y como tú dices, ya tomamos la temperatura y dicen, ya se remitió la fiebre, la hipertermia, entonces ya lo eliminamos.
pero ahorita vamos a considerar todos. En un razonamiento clínico de enfermería, consideren primero todos los diagnósticos, ahí están ya todos unidos, y vayamos a la siguiente pregunta. Creo que estos son más que suficientes. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene cada uno de los diagnósticos? Es decir, yo puedo unir, por ejemplo, el riesgo de infección, probablemente yo lo puedo unir con el riesgo de infección. Hipertermia. Con hipertermia, es correcto. Muy bien. También podría ser el riesgo de lesión por presión en adulto o por desequilibrio nutricional. Exactamente. ¿Dónde está? Acá está. Sí, ahorita lo uno con la flecha adecuada. Aquí está. Con color rojo. Vean una flecha más de color rojo, donde nos está diciendo que el desequilibrio nutricional está afectando o está sosteniendo a muchos diagnósticos, ¿verdad? ¿Qué otra? ¿Ya están viendo diferente el esquema? ¿Ya están enfocando más este diagnóstico? Ya tendríamos que hacerlo. Sí, ya, maestro, ya podemos entenderlo. ¿Verdad? Sí. Aquí hay un diagnóstico muy importante que está sosteniendo a muchos diagnósticos. ¿Sí? También pudiera ser el desequilibrio nutricional con el patrón respiratorio ineficaz, ¿no? Desequilibrio. Por la disnea, la anemia, la palidez. Ajá. Podría ser así como dicen. Y María Silvia, adelante. Fíjese que en la NANDA, la protección ineficaz tiene un factor, más bien como factor relacionado la malnutrición. Entonces, eso justificaría invertir el sentido de la flecha amarilla entre protección ineficaz y desequilibrio nutricional. Sí, muy interesante, ¿eh? A ver, aquí está muy interesante lo que nos acabas de decir. Nos estás diciendo esto, efectivamente. Pero dime los demás factores relacionados que tiene el de protección ineficaz. Tiene síntomas depresivos, dificultad para manejar un régimen terapéutico complejo, desesperanza, inmunización inadecuada, autogestión ineficaz de la salud, bajo nivel de autoeficacia, mala condición física, abuso de sustancias y malnutrición. Protección ineficaz. A 228. 228. ¿No tiene algo así como cáncer y enfermedades autoinmunes? Está como respuesta fisiopatológica en condiciones asociadas. Condiciones Neoplasias, asociadas. enfermedades del sistema inmune. Exacto. Enfermedades del sistema inmune y el VIH, que es una enfermedad del sistema inmune, ¿no? Ajá, Ajá, es como condición asociada. sí. Mala condición física y abuso de sustancias y como condiciones asociadas. Creo que en esta clase fue donde teníamos la discusión o platicamos sobre los cambios que iban a dar iba a haber en este diagnóstico de protección ineficaz y de cómo también las condiciones asociadas teníamos que considerarlas para los diagnósticos de enfermería. No lo dice en la NANDA, en esta edición, pero ¿qué les parece si yo armo el diagnóstico de protección ineficaz relacionado relacionado con enfermedad del sistema autoinmune, VIH, y manifestado por un desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades, entre otros? A ver, ya de manera general, ahí les dejo esta pregunta, pero de manera general, ya ustedes están viendo ahorita el razonamiento clínico y ya le estamos viendo más forma. Sabemos que tiene este diagnóstico también, yo lo pondría así, el de patrón respiratorio ineficaz, y por supuesto que este diagnóstico también lo pondría yo así, ¿no? ¿Hay algún otro que también requieran o que le pudiéramos también dar un fondo como denotando una gran importancia?
Bueno, todos son importantes. Quizá en lo neurológico, el de confusión aguda, profesor. Ajá. El de riesgo de infección, ¿no? Por la baja inmunidad, va a ser muy susceptible Sí, también va a ser muy importante, ¿no? a mantener el aislamiento. El deterioro de la eliminación urinaria. Me parece muy interesante cómo ya estamos ubicando estos niveles de importancia en los diagnósticos. Ujú. ¿Verdad? ¿Podría ser riesgo de desequilibrio electrolítico por la anemia? También. Incluso la propia, bueno, el desequilibrio nutricional está sosteniendo el diagnóstico, digo, la respuesta de anemia, ¿no? La respuesta humana de anemia, la respuesta fisiológica de anemia ya está aquí sostenida en el desequilibrio nutricional por cualquiera de las circunstancias. Lo que ahí nos lleva, aquí me pareció muy interesante lo que mencionaron algunos de ustedes, en esta parte donde las flechas dicen, ¿las invertimos o las dejamos así? Vean las flechas, se alimentan una a otra, ¿no? Hay un desequilibrio nutricional porque hay una protección ineficaz. Hay una protección ineficaz porque hay un desequilibrio Pues no, nutricional. también hay riesgo de infección, ¿verdad? Riesgo de infección también tiene que ver con protección ineficaz. Así. ¿Verdad? Pero, de manera global, aquí está mi ejercicio, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar en este ejercicio que consideren que sea importante que tomemos en cuenta? Estamos haciendo, más bien hicimos un razonamiento diagnóstico. También se puede decir un razonamiento lógico, ¿sí? Y como diría Daniel Pesud, una red de razonamientos clínicos. Yo tengo una pregunta. Adelante. Estos serían como diagnósticos reales. Y todos estos son diagnósticos reales: protección ineficaz, desequilibrio nutricional y patrón respiratorio ineficaz. Y si te das cuenta, Graciela, aquí tenemos considerado un diagnóstico de riesgo. Riesgo de infección, confusión aguda, deterioro de la eliminación urinaria. Aquí hay un diagnóstico de riesgo. Ahora, nos estamos enfocando definitivamente en la parte fisiológica, pero vean, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si este diagnóstico toma una relevancia importante? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Ustedes díganme, ustedes mismos díganme, ¿qué pasaría si este diagnóstico de pronto toma una relevancia importante? Lo voy a poner incluso con este color. Ahí está. No consideramos este diagnóstico hasta que de pronto la paciente toma medidas al ver todo esto y se suicida, ¿no? Ya lo habíamos considerado. Pasaría eso, ¿no? Si no lo consideramos de manera adecuada. ¿Sí me explico? Estamos considerando estos. Nos vamos por la parte clínica muchas veces. Maestro, yo pensaría que, por ejemplo, nosotros, bueno, por todo lo que se manifiesta en el caso clínico, pues la paciente tiene un alto riesgo de suicida. Pero entonces cuando yo valoro a mi paciente y la veo con todo esto que pueda tener la ansiedad, el temor, entonces ya mi riesgo de suicida ya no sería riesgo, sino ya sería, se convertiría en un diagnóstico real por todo lo que yo puedo observar en la paciente, por ejemplo. Sí. O lo sigo dejando como un diagnóstico de riesgo, pero de importancia por los cambios de conducta de la paciente. Lo debes de considerar siempre como un diagnóstico de riesgo. No puedes cambiar los diagnósticos de riesgo a diagnósticos reales, incluso cuando esta paciente se haya intentado suicidar. Digamos que esta paciente de pronto, por decir un ejemplo burdo, se aventó de la ventana del segundo piso en donde estaba.
la paciente sigue teniendo el diagnóstico de riesgo de conducta suicida. Ah, muy bien. Siempre va a ser así. Eso es muy importante esta pregunta porque muchos se confunden con estos diagnósticos y dicen, es que ya tiene la glicemia alta. No importa, sigue teniendo un riesgo de nivel de glicemia inestable. ¿Por qué? Porque sube o porque baja. Lo mismo en el diagnóstico de riesgo de conducta suicida. Si la paciente tiene un intento, 2 intentos, 3 intentos, el paciente sigue teniendo más acentuado el diagnóstico de riesgo de conducta suicida. Recuerden que los pacientes o las personas que se suicidan siempre tienen más de 2 intentos antes de lograrlo. Muchas veces hay pacientes que tienen 3, 4, 5, 15 intentos de suicidio. Entonces, siguen teniendo riesgo de conducta suicida, ¿no? Y aquí de manera gráfica, pues yo hice este ejercicio donde de pronto crece tanto el diagnóstico que abarca todo, ¿no? Lo destruye todo el plan, la planeación que tenemos sobre esto con los demás diagnósticos. Esto también podría ser considerar la autoestima de la usuaria. Sí. En el momento de que la estamos valorando, si está con una baja autoestima también es un diagnóstico real, pero sabemos que puede volver a intentar dañarse, y entonces me estaría anticipando a que no lo haga. Claro. O sea, con algunas intervenciones, ¿verdad? Hay una frase muy bonita de Virginia Henderson donde dice, acuérdense que Virginia Henderson maneja 3 elementos principales para que puedan las personas cubrir sus necesidades. Una de ellas es el conocimiento, otra de ellas es la fuerza física y otra de ellas, no menos importante, es la voluntad. Entonces, Virginia Henderson dice algo muy bonito cuando dice, podemos nosotros como enfermeros y enfermeras ser la voluntad del suicida. O sea, de aquella persona que ya no tiene voluntad para vivir, podemos nosotros de alguna manera tratar de reemplazar esa necesidad, ¿no? Y ser como la voluntad de vida. ¿Cómo? No te lo podría decir. No tengo tanta experiencia en pacientes de ese tipo, pacientes psiquiátricos o pacientes con riesgos de suicida, pero pienso que una primera aportación o un primer contacto que debemos de tener con ellos es empatizar con ellos y una escucha activa, ¿no? Estar acompañamiento con esas personas. Esas personas nunca se dejan solas. Siempre así es, maestro. Es la empatía y el considerar que es un paciente, porque en segundo nivel sí nos han llegado adolescentes con intentos suicidas y en vez de tratarlo de su respuesta humana, los agredimos instalándoles el catéter más grueso, la sonda más gruesa para que aprenda. O sea, queremos hacerle entender que tiene que vivir, y lo que él está viviendo es una situación de desequilibrio de autoestima, de factores de apoyo, tal vez. Sí, es correcto. Y lo veíamos también, les hablaba yo de un paciente también precisamente con este mismo diagnóstico en donde había ya adoptado incluso una posición fetal, ¿no? Y ya no estaba en contacto con el entorno, con el mundo, con el ambiente, con las personas. Él ya estaba como enclaustrado. Es una conducta suicida, si no es que es un acto ya necrófilo o de muerte, ¿no? Ajá. Adelante, Zoila. Buenas noches. Entonces, por ejemplo, aquí en esto de riesgo de conducta suicida, si yo veo alguna situación, porque ya esta paciente ya presentaba delirio de persecución, creo, ¿no? Entonces, si yo veo que ya tiene alguna manifestación mucho más importante, aquí vemos que en cuanto a lo físico, el desequilibrio nutricional es uno de los diagnósticos más importantes, pero tendría que atender primero su riesgo de conducta suicida antes que el desequilibrio nutricional. Es correcto. Ah, ok. Es correcto. Aquí retoma una mayor importancia un diagnóstico que es de riesgo, ¿no? Vean, por supuesto que sí. Sí, porque si no controlo esta conducta, entonces menos voy a poder realizar mis actividades, o bueno, menos voy a poder enfocarme a su
a su mejoramiento físico. Maestro, por ejemplo, en el riesgo de conducta suicida, también podría quedar el de baja autoestima situacional. Sí, es correcto también. Ajá, Edgar. Yo creo, maestro, que como, bueno, si cuando empezamos en la clase, si tenemos un marco de referencia como el de Virginia Henderson, pudiéramos categorizar o ir dando las prioridades de acuerdo a la pirámide de Maslow. Sí. Si no controlo lo que es lo fisiológico, la paciente pues puede complicar con todos esos desequilibrios hidroelectrolíticos que estábamos comentando, pero a la par también vamos a ir manejando lo que es su estado emocional, ¿verdad? Claro. Sí, también por eso veíamos estos remarcados, ambos, o sea, siempre los tenemos presentes, los diagnósticos de enfermería. Y el modelo ARIA no sugiere que haya uno solo y que con ese vamos a descartar todos los demás, sino que veamos los puntos clave o los diagnósticos clave que nos permitan ir resolviendo todas las cuestiones de problemáticas que tienen los pacientes, ¿no? Y también el tiempo aquí es muy importante, porque un día la paciente puede que para ese día, en ese momento, sea muy importante el desequilibrio nutricional, pero puede ser que a las 12, 1 de la tarde, a lo mejor entre en una situación crítica con este diagnóstico de riesgo de conducta suicida, o con el de patrón respiratorio y la paciente empiece con algún problema respiratorio. Acuérdense que estos pacientes, pues la mayoría de ellos mueren por neumonía. Entonces, también eso hay que considerar. En el transcurso del tiempo es muy importante cómo podemos ir cambiando o dándole una importancia más relevante a alguna de nuestros diagnósticos, alguna de nuestras etiquetas diagnósticas con los pacientes. Y efectivamente a todas estas reflexiones nos lleva el que podamos tener un caso clínico de este tipo y que ustedes hagan sus aportaciones, que son muy valiosas. Efectivamente. Tenemos por aquí un